Avanzamos, vamos a cambiar de tema, vamos a Colombia. En el marco del Día Mundial del Desplazamiento Forzado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia publicó un análisis de la situación de los refugiados en el mundo. La mayoría de los países que sufren este flagelo están en Oriente Medio y África. Sin embargo, algunos países de América Latina hacen parte de la lista. Colombia tiene refugiados que han tenido que salir a otros países, pero el desplazamiento interno es considerado como prolongado, ya que hay personas que llevan 20 años bajo la condición de desplazados y pese a que las cifras tienden a disminuir, el alto comisionado considera que la costa pacífica y la región del Catatumbo necesitan una especial atención del gobierno. Para ampliar este tema nos acompaña Joseph Merks, es el representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR en Colombia. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, un placer. Muy buenas tardes, con gusto estamos acompañando durante este Día Mundial de Refugiados para hablar sobre el tema del desplazamiento. Esta cifra de Colombia que se dice que va en descenso, pero también manifiestan allí ustedes en ese informe una preocupación por la costa pacífica y la región de Catatumbo. ¿Qué está pasando allí? Y si es realmente que existe una disminución del número de desplazados en Colombia. Bueno, si me permite hablar un poquito sobre el contexto mundial, ¿no? Donde tenemos 65 millones de desplazados y refugiados. Como usted dijo, la mayoría de ellos son del Medio Oriente, de países como Sudán, en África, Siria y Irak en el Medio Oriente. Pero también, obviamente, el tema en Colombia es conocido, ¿no? Porque la cifra histórica de desplazamiento interno es muy alta, es de 7.4 millones. Y sí estamos viendo muchas mejoras durante los últimos años en cuanto al desplazamiento. Sin embargo, lo que observamos a partir de enero de este año, que sí hubo nuevos desplazamientos en la costa pacífica. Hay enfrentamientos entre grupos armados y por lo tanto hemos visto gente obligada a salir de sus pueblos y además, más que todo, son poblaciones afrocolombianas y indígenas. Igual en zonas como Catatumbo y Arauca se han dado nuevos desplazamientos que obviamente nos preocupan. Bien, le entiendo su intención también de hablar de la situación mundial. ¿Por qué Siria sigue siendo el país con mayor número de desplazados? ¿Qué factores están conspirando para que la población sea la más afectada por esta situación? Bueno, en Siria todavía ya estamos hablando de 5 o 6 años de guerra, ¿no? Guerra abierta, que todos hemos visto las imágenes de ciudades como Alepo, donde todavía la gente no puede regresar. Entonces, por lo tanto, hay más de 5.5 millones de refugiados en los países vecinos como Líbano, como Turquía, como Jordania, como Irak. Pero igual hay muchos refugiados sirios en Europa. Igual en Sudán, en este último año hemos visto flujos muy importantes de gente huyendo a países como Uganda para huirse del conflicto en Sudán. El conflicto colombiano obviamente es un conflicto mucho más viejo y por eso el tema del desplazamiento es una situación, estamos hablando de una situación más prolongada. Sin embargo, estos nuevos desplazamientos que hemos observado en las últimas semanas, meses, nos preocupa porque han afectado más de 7.000 personas que se han visto obligados a salir de sus pueblos y como siempre es la población civil que más sufre, ¿no? En esas situaciones. Señor Merks, los gobiernos del mundo, los gobiernos de Europa, ¿miran a otro lado cuando se trata de refugiados desplazados? ¿Cuál es su evaluación? Muchas veces, lamentablemente, sí, porque hay muchos malos entendidos sobre el tema de refugiados, ¿no? A veces se asocia el tema de refugiados con problemas, hasta que se asocia el tema refugiado con terrorismo. Hay mucha desconfianza con la gente que está llegando a los países huyendo de conflictos. Pero nuestra posición es que refugiados son personas como usted y yo y que necesitamos, ¿no? Si hay guerra o si hay persecución,
tenemos que tener el derecho a buscar refugio, a buscar asilo. Ese es un derecho humano ya desde muchos años. Sí, yo creo que muchos de nuestros televidentes no entienden que un refugiado no es precisamente quien está en la guerra y huye, sino que por esa guerra incluso deja su buen vivir para irse a vivir a zonas marginales, con menos recursos y por supuesto con menos servicios. Exactamente, son personas como nosotros que de repente se encuentran en una guerra, en una situación de conflicto, de persecución, y no tiene otra opción que huir, ¿no? Para buscar protección en otro país, para proteger su vida. Entonces yo creo, y hacemos la llamada al pueblo del mundo, a toda la población que tiene que tener simpatía con el tema de refugiados y entender que muchas de esas personas no tienen otra opción que salir de su país y buscar un futuro mejor en otro país. Quienes nos ven a esta hora fuera de Colombia, quizás les suena extraño, pues no lo entienden, que un país que está en un proceso de paz, ya implementándose con la FARC, que además está adelantando negociaciones con el ELN, dos guerrillas de muchos años, de mucha historia criminal en el país, y existan 7.4 millones de desplazados. ¿Cómo es que esa cifra no baja? Esta cifra tiene que bajar, en los próximos años tiene que bajar, y por lo tanto el ACNUR también junto con el gobierno quiere trabajar en el tema de soluciones, ¿no? Porque lo que se necesita es solucionar el tema del desplazamiento también en Colombia. Sabemos que hay desplazados que tal vez pueden regresar a sus pueblos de origen. También hay desplazados que no van a regresar a su lugar, ya se integraron en las ciudades grandes o en otros lugares, pero lo que sabemos todos, que gran parte de los 8 millones de víctimas son desplazados internos, y tenemos que apoyarles a que ya puedan recuperar sus derechos, sus pertenencias y reconstruir sus vidas definitivamente. En el mundo, ¿se está haciendo lo necesario para evitar que se den números de desplazados y además para atender a aquellos que inevitablemente tienen que salir de una zona en conflicto? Yo personalmente no creo que estamos haciendo suficiente. Hay que trabajar más. También las comunidades y los países receptores realmente tienen que hacer más. Y lo que más nos urge decir a todos que ya no podemos permitir tanto xenofobia, ¿no? Porque inclusive en continentes como Europa hay mucho malos entendidos, los políticos abusan el tema de migración, el tema de refugiados en sus campañas políticas, y realmente estamos haciendo una llamada para que entendamos mejor y ponernos en los zapatos de un refugiado, una persona que tiene que huir de conflictos, de guerra y de persecución. ¿América Latina, señor Merckx, les preocupa en este momento? Nos preocupa, tenemos también mucha esperanza, sobre todo en Colombia. El proceso de paz nos da una gran oportunidad de buscar soluciones para todas las víctimas del conflicto, incluyendo los desplazados. Pero sí, siempre hay situaciones, ¿no? que, por ejemplo, ahora estamos monitoreando la frontera con Venezuela. Hay también colombianos que están regresando de Venezuela o ojalá tal vez también luego de Ecuador, donde muchos colombianos también buscaron la protección internacional como refugiados. Entonces también pensamos que Colombia también, ¿no? tiene que abrir cuando sea necesario sus puertas para otras personas que buscan refugio en Colombia. Es decir, ya para finalizar, señor Joseph, los venezolanos que se van de Venezuela a Colombia escapando de la crisis, de la situación país, ¿son calificados en este momento como desplazados, como refugiados? Bueno, la gran mayoría no son, porque venezolanos muchas veces vienen a Colombia por razones de búsqueda de alimentos o de medicinas, pero sí, entre la población venezolana sí hay gente que solicita la condición de refugiado,
Y justo esto estamos discutiendo con el gobierno para tener un sistema adecuado para atender a la situación en Venezuela. Bien, quiero agradecer a Joseph Merks, ese representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Colombia. Mil gracias, tenga usted una muy buena tarde, un placer. Muchas gracias.